Millonario se burló de una mujer humilde, pero años después le rogó por su perdón. Carlos lo tenía todo. O, al menos, eso era lo que creía. Su vida era un despliegue constante de lujo y excesos, un escenario perfectamente montado donde él era el protagonista indiscutible. Su Ferrari rojo brillante, un modelo que pocos podían permitirse, llamaba la atención en cada esquina de la ciudad. Las miradas de admiración, los susurros de envidia, todo eso lo alimentaba. Para Carlos, el éxito no era solo una meta, era una identidad. Esa noche, como muchas otras, Carlos estaba en el centro de atención. El restaurante La Maison Étoile era el lugar de moda, frecuentado por empresarios, celebridades y figuras influyentes. Las luces tenues resaltaban los vestidos elegantes y los trajes de diseñador, mientras el sonido de las copas de champán chocando entre sí creaba una melodía de opulencia. Carlos se movía entre las mesas con la confianza de quien sabe que pertenece a ese mundo. Pero, en medio de tanta sofisticación, algo llamó su atención. No era el brillo de los diamantes ni el aroma del caviar, sino una mujer sencilla que servía las mesas con una gracia que parecía fuera de lugar en aquel entorno. Era una garzoneta, con un uniforme modesto y una sonrisa que irradiaba una calma inquebrantable. Carlos no pudo evitar notarla, aunque no por las razones correctas. ¿Cómo puede alguien conformarse con tan poco?, pensó, mirándola con desdén. Para él, aquella mujer representaba todo lo que él había superado: la mediocridad, la falta de ambición, la vida común y corriente que tanto despreciaba. Cuando ella se acercó a su mesa para servirle una copa de vino, Carlos no pudo resistir la tentación de hacer un comentario. Con una sonrisa sarcástica, dijo: «No sé cómo puedes pasar el día entero con esas ropas tan simples, atendiendo a gente que, claramente, tiene más éxito que tú». La garzoneta lo miró, pero no con enojo ni resentimiento. Su sonrisa se mantuvo intacta, como si las palabras de Carlos fueran simplemente el viento rozando su rostro. «Yo solo hago mi trabajo lo mejor que puedo», respondió con calma. «No me importa lo que pienses de mí». Carlos soltó una risa incómoda, pero dentro de él algo se removió. Aquella mujer, con su humildad y serenidad, lo había desconcertado. Él, que estaba acostumbrado a dominar cualquier situación, se sintió incómodo, como si de repente hubiera algo en ella que él no podía entender ni controlar. Esa noche, mientras regresaba a su mansión en su Ferrari, Carlos no podía sacar a la garzoneta de su mente. No era su aspecto ni sus palabras lo que lo perturbaba, sino algo más profundo, algo que no podía nombrar. Pero, como siempre, decidió ignorarlo. Después de todo, él era Carlos, el hombre que lo tenía todo. ¿Qué podría faltarle? Los días siguientes a la gala transcurrieron como siempre para Carlos: reuniones importantes, llamadas urgentes y decisiones que afectaban a miles de empleados en sus empresas. Él era el rey de su imperio, y cada movimiento suyo resonaba en el mundo de los negocios. Pero, en medio de tanta actividad, algo comenzó a tambalearse. Fue durante una reunión con sus socios más cercanos que todo cambió. El ambiente en la sala de juntas era tenso, algo inusual para Carlos, que siempre se había sentido en control. Los rostros serios de sus colegas le hicieron entender que algo andaba mal. «Carlos, tenemos un problema», comenzó uno de ellos, con voz grave. «Se ha descubierto una irregularidad en las cuentas de la empresa matriz. Parece que alguien ha estado desviando fondos durante meses». Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Es fraude, Carlos. Y las cifras son enormes. Si esto sale a la luz, no solo perderemos la confianza de los inversionistas, sino que podríamos enfrentar demandas millonarias». Las palabras resonaron en su mente como un eco interminable. Fraude, pérdida, fracaso, conceptos que nunca había asociado con su vida. Él, que siempre había sido el ejemplo del éxito, ahora estaba al borde del desastre. En las semanas siguientes, el imperio de Carlos se desmoronó como un castillo de naipes. Las investigaciones revelaron que el fraude era más profundo de lo que imaginaban, y Carlos, aunque no directamente involucrado, fue señalado como responsable por su falta de supervisión. Las demandas se acumularon, los inversionistas retiraron su apoyo y, finalmente, Carlos se vio obligado a declarar la quiebra de varias de sus empresas.
La mansión, los coches, las joyas, todo fue vendido para cubrir las deudas. Carlos, que había vivido rodeado de lujo, se encontró de repente en un pequeño apartamento alquilado, con apenas lo necesario para sobrevivir. Lo peor no fue la pérdida material, sino la sensación de vacío que lo invadió. Por primera vez en su vida, Carlos se sintió verdaderamente solo. Los amigos que antes lo rodeaban desaparecieron, y las llamadas de apoyo se convirtieron en silencio. Él, que siempre se había considerado superior, ahora era un hombre caído, sin rumbo y sin respuestas. Fue en medio de esa oscuridad que recordó a la Garzoneta. Su sonrisa tranquila, su serenidad ante su desprecio, algo en ella lo había marcado, aunque en ese momento no lo hubiera entendido. Ahora, en su soledad, Carlos comenzó a preguntarse cómo era posible que alguien tan humilde pudiera parecer tan en paz, mientras él, con todo su poder y riqueza, se sentía tan vacío. Esa pregunta lo perseguía, como un eco que no podía silenciar. Y, aunque no lo sabía aún, era el primer paso hacia algo que nunca había conocido, la humildad. El apartamento de Carlos era pequeño, demasiado pequeño para alguien que había vivido entre lujos y espacios amplios. Las paredes desnudas y los muebles sencillos parecían burlarse de él, recordándole todo lo que había perdido. Pero lo que más lo atormentaba no era la falta de comodidades, sino el silencio. Un silencio que le permitía escuchar sus propios pensamientos, algo que siempre había evitado. Carlos pasaba horas sentado en el viejo sofá, mirando al vacío. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Qué había hecho mal? Y, sobre todo, ¿por qué se sentía tan vacío, incluso cuando lo tenía todo? Fue en uno de esos momentos de introspección que la imagen de la Garzoneta volvió a su mente. No podía entender por qué ella, una mujer sencilla, lo había marcado tanto. Recordó su sonrisa, su calma, su respuesta serena ante su desprecio. «Yo solo hago mi trabajo lo mejor que puedo», le había dicho. Esas palabras, que en su momento le habían parecido insignificantes, ahora resonaban en su cabeza como un mantra. Carlos comenzó a cuestionarse todo lo que había creído sobre el éxito y la felicidad. Siempre había pensado que el dinero y el poder eran la clave, pero ahora, sin ellos, se daba cuenta de que algo faltaba. Algo que la Garzoneta parecía tener y que él nunca había valorado. Una noche, mientras miraba por la ventana de su apartamento, Carlos tomó una decisión. No podía seguir así, atrapado en su propia miseria. Necesitaba respuestas, y sabía que solo una persona podía dárselas, la Garzoneta. ¿Qué podría decirle?, se preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Cómo podría explicarle que un hombre como yo, que lo tuvo todo, ahora se siente tan vacío? Pero más allá de las palabras, Carlos sentía que necesitaba verla, necesitaba entender cómo alguien tan humilde podía parecer tan en paz. Tal vez, en ella, encontraría algo que él había perdido hace mucho tiempo. Al día siguiente, Carlos comenzó su búsqueda. No tenía ni idea de dónde empezar, pero sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Preguntó en el restaurante La Maisonnette Oilée, pero le dijeron que la Garzoneta ya no trabajaba allí. Alguien mencionó que había abierto su propio negocio, un pequeño café en un barrio modesto de la ciudad. Carlos sintió una mezcla de esperanza y ansiedad. ¿Qué diría ella al verlo? ¿Lo reconocería? Y, más importante, ¿estaría dispuesta a hablar con él después de cómo la había tratado? Pero no había vuelta atrás. Carlos sabía que esta búsqueda no era solo sobre encontrar a la Garzoneta, sino sobre encontrar algo dentro de sí mismo que había perdido hace mucho tiempo. Carlos nunca había caminado tanto en su vida. Sus pies, acostumbrados a los suelos alfombrados de su antigua mansión, ahora recorrían calles empedradas y aceras desgastadas. El barrio donde supuestamente estaba el café de la Garzoneta era un mundo completamente diferente al que él conocía. Aquí no había rascacielos ni tiendas de lujo, sino pequeños comercios, casas modestas y gente que parecía vivir con lo justo. Cada paso que daba lo hacía sentir más fuera de lugar. La gente lo miraba con curiosidad, como si supieran que él no pertenecía a ese entorno. Carlos, que antes caminaba con la cabeza alta y la mirada desafiante, ahora bajaba la vista, sintiendo una mezcla de vergüenza y determinación. Preguntó en varios lugares, describiendo a la Garzoneta con detalles que recordaba vívidamente.
su sonrisa tranquila, su manera serena de moverse, su uniforme sencillo. Algunos lo miraban con escepticismo, otros con indiferencia, pero finalmente, en una pequeña panadería, una mujer le dio una pista. «Ah, debes estar hablando de Ana», dijo la panadera, limpiándose las manos en el delantal. «Ella tiene un café por aquí cerca. El Rincón de Ana, se llama. Está a 2 cuadras, en la esquina con la calle San Martín». Carlos agradeció la información y se dirigió hacia allí, sintiendo que el corazón le latía más rápido con cada paso. Cuando finalmente vio el letrero del café, una ola de emociones lo invadió. El lugar era pequeño, pero acogedor, con mesas de madera y macetas con flores en las ventanas. A través del cristal, pudo ver a Ana moviéndose entre las mesas, sirviendo a los clientes con la misma gracia que recordaba. Carlos se detuvo en la puerta, dudando. ¿Qué iba a decirle? ¿Cómo explicar por qué estaba allí? Pero antes de que pudiera decidir, Ana lo vio. Sus ojos se encontraron, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Ana no pareció sorprenderse. Con una sonrisa tranquila, se acercó a la puerta y la abrió. «Carlos», dijo, con una calma que lo desconcertó. «Entra. Parece que tienes algo que decirme». Carlos, con el corazón en la garganta, cruzó la puerta. El aroma a café recién hecho y pan recién horneado lo envolvió, pero lo que más lo impactó fue la sensación de paz que emanaba del lugar. Era como si, en ese pequeño café, el tiempo y las preocupaciones se detuvieran. «Ana», comenzó, con voz temblorosa. «He venido porque necesito hablar contigo». Ana lo miró con una expresión serena, como si ya supiera lo que él iba a decir. «Siéntate», le dijo, señalando una mesa cerca de la ventana. «Tomaremos un café y hablaremos». Carlos asintió, sintiendo que un peso enorme comenzaba a levantarse de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en el lugar correcto. El café de Ana era un refugio de calma en medio del caos que Carlos sentía dentro de sí. Mientras se sentaba en la mesa que ella le indicó, no podía evitar mirar a su alrededor. Las paredes estaban decoradas con fotografías de paisajes y frases inspiradoras, y el murmullo de las conversaciones de los clientes creaba un ambiente acogedor. Era un lugar que respiraba autenticidad, algo que Carlos no había experimentado en mucho tiempo. Ana regresó con 2 tazas de café humeante y se sentó frente a él. Su sonrisa era la misma que recordaba, tranquila, sincera, sin rastro de resentimiento. Carlos no sabía por dónde empezar, pero ella lo miró con una expresión que parecía decir, «Está bien, tómate tu tiempo». Finalmente, Carlos rompió el silencio. «Ana, no sé cómo empezar», dijo, jugueteando con la taza de café. «He estado pensando mucho en ti. En lo que te dije aquella noche en el restaurante. Fui un idiota, y lo siento». Ana lo escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminó, tomó un sorbo de su café y respondió con calma, «Carlos, no necesitas disculparte conmigo. Aquella noche, tus palabras no me afectaron porque yo sé quién soy y qué valgo. Pero creo que tú no lo sabías». Carlos bajó la mirada, sintiendo que sus palabras lo golpeaban directamente en el corazón. «Tienes razón», admitió. «Siempre pensé que el éxito era tener dinero, poder, cosas materiales. Pero ahora me doy cuenta de que no es suficiente. He perdido todo, y lo único que siento es vacío». Ana asintió, como si entendiera perfectamente lo que le estaba pasando. «El éxito no se mide por lo que tienes, sino por lo que eres», dijo. «Yo no tengo mucho, pero tengo paz. Tengo un propósito. Y eso es lo que me hace feliz». Carlos la miró, sintiendo que sus palabras resonaban en lo más profundo de su ser. «¿Cómo lo haces?», preguntó, con voz casi susurrante. «¿Cómo mantienes esa paz, esa serenidad, incluso cuando la vida es difícil?» Ana sonrió. «No es algo que se consiga de la noche a la mañana», respondió. «Es una elección diaria. Elegir ser agradecido, elegir ver lo bueno en cada situación, elegir no dejar que las opiniones de los demás definan quién eres». Carlos asintió lentamente, sintiendo que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Por primera vez,
Entendía que la verdadera riqueza no estaba en lo material, sino en la paz interior y en las relaciones genuinas. Gracias, Ana, dijo, con los ojos llenos de emoción. Gracias por hablarme con tanta honestidad. No sé cómo voy a hacerlo, pero quiero cambiar. Quiero encontrar esa paz que tú tienes. Ana le sonrió con ternura. El primer paso ya lo diste, Carlos. Reconociste que algo faltaba. Ahora, solo tienes que seguir adelante, un día a la vez. Carlos asintió, sintiendo que un peso enorme se había levantado de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había esperanza. Carlos salió del café de Ana con una sensación que no había experimentado en años: esperanza. Las palabras de ella habían tocado algo profundo dentro de él, algo que lo impulsaba a querer cambiar, a ser mejor. Pero sabía que no sería fácil. Después de décadas de vivir en la arrogancia y el materialismo, transformarse requeriría esfuerzo, humildad y, sobre todo, paciencia. El primer paso fue aceptar su nueva realidad. Carlos dejó de lamentarse por lo que había perdido y comenzó a enfocarse en lo que podía construir. Vendió los pocos objetos de valor que le quedaban y usó el dinero para alquilar un pequeño local en el mismo barrio donde estaba el café de Ana. No era un lugar lujoso, pero tenía potencial. Con la ayuda de algunos vecinos, Carlos comenzó a renovar el local. Aprendió a pintar paredes, a arreglar muebles y hasta a preparar café. Fue un proceso lento y agotador, pero cada día sentía que estaba más cerca de algo real, algo auténtico. Ana lo visitaba con frecuencia, ofreciéndole consejos y apoyo. No se trata de ser perfecto, le decía. Se trata de ser auténtico. La gente valora la honestidad más que la perfección. Carlos comenzó a aplicar esa filosofía en su nuevo negocio. Decidió abrir una pequeña cafetería, pero con un enfoque diferente. Quería que fuera un lugar donde la gente se sintiera como en casa, donde pudieran desconectar del estrés y disfrutar de un momento de paz. Lo llamó El Refugio. El día de la inauguración, Carlos estaba nervioso. No sabía si alguien vendría, pero cuando abrió las puertas, se sorprendió al ver a varios vecinos y curiosos entrar. Entre ellos estaba Ana, que lo saludó con una sonrisa de aprobación. «Bienvenidos a El Refugio», dijo Carlos, con una voz que temblaba ligeramente. «Este lugar es más que una cafetería. Es un espacio para compartir, para conectar, para encontrar un momento de paz en medio del caos». Los clientes parecieron apreciar la atmósfera acogedora y el café recién hecho. Carlos, aunque no era un experto, se esforzaba por atender a cada persona con amabilidad y respeto. Por primera vez en su vida, se sentía útil, no por su dinero o su poder, sino por su capacidad de hacer felices a los demás. Con el tiempo, El Refugio se convirtió en un punto de encuentro en el barrio. La gente venía no solo por el café, sino por la sensación de comunidad que el lugar transmitía. Carlos, que antes se sentía solo, ahora estaba rodeado de personas que lo valoraban por quien era, no por lo que tenía. Pero lo más importante fue el cambio interno. Carlos comenzó a practicar la gratitud, a valorar las pequeñas cosas y a entender que la verdadera riqueza estaba en las relaciones y en el propósito. Aún tenía días difíciles, pero ahora sabía que cada desafío era una oportunidad para crecer. Una tarde, mientras cerraba el local, Ana se acercó a él. «Estoy orgullosa de ti, Carlos», le dijo. «Has encontrado tu camino». Carlos sonrió, sintiendo una paz que nunca antes había conocido. «Gracias, Ana. Sin ti, no habría sido posible». Los meses pasaron, y El Refugio se consolidó como un lugar querido en el barrio. Carlos, que antes se definía por su riqueza y poder, ahora se sentía orgulloso de algo mucho más significativo. Había creado un espacio donde la gente encontraba consuelo, conexión y, sobre todo, humanidad. Una tarde soleada, mientras Carlos preparaba el café detrás de la barra, entró una mujer con un niño pequeño. Era una cliente habitual, una madre soltera que siempre venía a tomar un café y a leer un libro mientras su hijo jugaba en una mesita cercana. Carlos la saludó con una sonrisa y le sirvió su café favorito sin que ella tuviera que pedirlo. «Gracias, Carlos», dijo ella, devolviéndole la sonrisa. «Este lugar es un regalo para el barrio». Esas palabras lo llenaron de satisfacción. No era el tipo de elogio al que estaba acostumbrado en su antigua vida,
pero significaba mucho más. Sabía que estaba haciendo algo bueno, algo que realmente importaba. Esa noche, después de cerrar el local, Carlos se sentó en una de las mesas del refugio y miró a su alrededor. Las paredes estaban llenas de fotografías que los clientes habían traído, capturando momentos felices compartidos en el café. En una esquina, había un mural que un artista local había pintado como agradecimiento por permitirle exponer sus obras. El lugar era un reflejo de la comunidad que lo rodeaba, y Carlos se sentía parte de algo más grande que él mismo. De repente, la puerta se abrió y entró Ana. Carlos se levantó para recibirla, sorprendido pero contento de verla. «Ana, ¿qué haces aquí a esta hora?», preguntó, ofreciéndole una silla. Ana sonrió y se sentó. «Quería verte. Sabía que estarías aquí, cerrando el local». Carlos se sentó frente a ella, sintiendo que algo importante estaba por suceder. «Carlos», comenzó Ana, con una expresión seria pero amable. «He visto cómo has cambiado, cómo has construido algo hermoso aquí. Pero quiero que sepas que esto no es el final. Es solo el comienzo». Carlos la miró, confundido. «¿Qué quieres decir?». Ana tomó un sorbo de café antes de responder. «Tienes un don, Carlos. Un don para conectar con la gente, para crear espacios donde las personas se sientan bienvenidas. No lo desperdicies. Este café es solo el primer paso. Hay muchas más personas que necesitan lo que tú puedes ofrecer». Carlos reflexionó sobre sus palabras. Nunca había pensado en expandirse, en hacer algo más allá del refugio. Pero algo en las palabras de Ana resonó en él. «Tal vez tengas razón», dijo finalmente. «Tal vez este sea solo el comienzo». Ana sonrió, satisfecha. «Siempre lo es, Carlos. La vida es una serie de nuevos comienzos. Lo importante es no perder de vista lo que realmente importa». Carlos asintió, sintiendo que una nueva energía lo invadía. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba listo para enfrentarlo. Con Ana a su lado y la comunidad que lo apoyaba, sentía que podía lograr cualquier cosa. Al salir del café esa noche, Carlos miró al cielo estrellado y respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz consigo mismo. Sabía que había encontrado su propósito, y eso era más valioso que cualquier fortuna. Carlos encontró su propósito en la humildad y la autenticidad. ¿Y tú? Si esta historia te inspiró, suscríbete para más relatos que te ayuden a encontrar tu propio camino. Tu nuevo comienzo podría estar a un clic de distancia. Muchas gracias por tu presencia y hasta la próxima.